Vamos a continuar entonces con nuestro tema, que ya comenzamos hace un par de semanas. Vamos a leer en el libro de Amós, capítulo 7, versículos 7 al 8, que ya lo hemos leído antes, pero lo vamos a volver a repasar para conectarnos o reconectarnos con lo que veníamos hablando. Dice, así me mostró, he aquí que el Señor estaba de pie sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. Entonces me preguntó el Señor, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. Oremos, Padre, oramos que puedas guiar esta clase, oh Señor, que nos enseñes a través de tu palabra, que tu verdad pueda venir a nuestros corazones y a todos los que están viendo este video también. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en los corazones y en las mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una porción del libro de Amós donde nos muestra que el profeta Amós tuvo una visión, una revelación de Dios, y en la visión él vio que Dios estaba sobre un muro y él puso una plomada de albañil. Ya hemos explicado que la plomada se usa para alinear los muros en la construcción. Entonces es una idea o una analogía, una comparación con la idea esta de construir, ¿no? Miramos, ¿ves esta plomada? Aquí yo la pongo sobre este muro y este muro está torcido. Este muro no está alineado. El muro lo que representa es nuestro corazón. Y la plomada que usa Dios en este caso, o que usa un albañil, representa la verdad de Dios. Y la verdad de Dios hemos dicho que es absoluta, ¿verdad? No es relativa, no es que a veces sí, a veces no. La verdad de Dios siempre es absoluta, ¿verdad? Y lo hemos dicho y lo hemos hablado respecto a los 10 mandamientos, cuando la palabra dice claramente no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no hurtarás, etc. Son mandamientos absolutos. Y acá llegamos en el día de hoy, vamos a hablar sobre la importancia que tiene esto, cómo nosotros construimos estos muros de una manera distorsionada. Y en base, obviamente, a la plomada que ya hemos mencionado. Y la pregunta que surge es ¿por qué es que nosotros como seres humanos construimos un muro torcido? ¿O por qué nosotros construimos nuestra vida con principios o mentiras, en vez de la verdad, mentiras, y no nos basamos en la verdad, que es la plomada de Dios? Una de las razones es que nosotros o el hombre puede experimentar o sufre lo que se llama un déficit de amor. Un déficit de amor. Y en esta ocasión vamos a explorar los ladrillos individualmente, cada ladrillo que va construyendo este muro. ¿Ya? Porque los muros se construyen de ladrillo, ¿no es cierto? Antiguamente yo me acuerdo que allá en mi tierra las casas se construían de adobes, que son ladrillos de barro. Y yo viví en una casa con murallas de adobe, ¿ya? Y de hecho en un terremoto que tuvimos casi me fui de este mundo, ¿no? Que el Señor me cuidó, me protegió milagrosamente, ¿no? Bueno, un día les cuento la historia completa. Y entonces lo que vamos a ver son estos ladrillos que se usan para construir, y que cada ladrillo representa de alguna manera, vamos a decir, un pecado en realidad, y de cómo nosotros lo vamos incorporando en nuestra vida y erróneamente lo vamos adaptando y vamos viviendo de esa manera, y no nos damos ni cuenta que estamos muy lejos de la plomada. Y el muro, el muro de nuestro corazón, en vez de estar alineado a la plomada, está torcido, ¿no? Ahora, estos muros son en gran parte el resultado y la carencia, vamos a decir, emocional. Un ejemplo, por ejemplo, alguien que busca aprobación constantemente y tal vez creció recibiendo afecto solo si rendía bien. Y esto es algo que yo he experimentado, ¿no? Que, digamos, un ejemplo, viene un niño en una familia, el niño en la escuela tiene un 100% en su nota o en su grade, y el padre, los papás y la mamá hacen prácticamente casi traen una sinfónica o los mariachis para que le hagan un concierto porque obtuvo un 100%. Luego llega el otro hijo con un 30%.
ya no hay mariachis, ya no hay concierto, hay silencio. A veces los padres no quieren decir nada para no meter la pata, ¿no? Pero él va quedando esa idea de que, ok, si yo tengo un 100 me van a hacer mariachis, pero si yo tengo un 30 no me hacen nada. ¿Qué significa eso? Que para ser aceptado y para sentirme aprobado es que yo me tengo que portar bien o tengo que sacar buenas notas en la escuela, ¿se fija? Y eso puede ir creando en el corazón, pueden ir levantándose estos muros emocionales deficitarios, ¿verdad? En el cual falta ese verdadero amor incondicional, que no importa si obtuviste un 30, igual te amo, igual eres mi hijo amado. ¿Se fija? Ahora, el enemigo ha traído un engaño a nuestras vidas y él desplaza la plomada que va en el centro y va caída, si usted lo ve ahí en su hoja, donde dice plomada divina, y ve que hay una línea que está hacia un costado a la derecha, en su hoja a la derecha. Esa es una plomada, vamos a decir, falsa, no es la plomada verdadera. Y allí se puede ver un déficit emocional de identidad. Entonces, cuando el niño no recibe amor que necesita, se va formando un vacío emocional. Y ese déficit de amor, si no se trata, va a afectar la identidad de la persona en algún punto, ¿verdad? Y se puede transformar en un problema de personalidad. Entonces, de pronto esta persona va creciendo en su vida y él dice, yo valgo si es que no fallo. Yo valgo para Dios si es que no cometo un error. O a veces la persona tiene un sentir de pensar en su mente y en su corazón, no soy suficiente. Y hay personas que viven así y que traen estos traumas o estas experiencias de la infancia que le afectan aún en su adultez. Alguien que no recibió afecto físico, por ejemplo, ni palabras de afirmación, se puede convertir en una persona extremadamente dependiente en sus relaciones, por ejemplo, amorosas, buscando desesperadamente que otros llenen ese vacío porque no fue llenado en su hogar. Entonces uno puede ver a hombres, mujeres buscando esa satisfacción, lamentablemente, para llenar ese déficit de amor. El déficit de amor puede producir reacciones opuestas. Control extremo, por ejemplo. Una persona controladora que teme ser abandonada, y eso lo hablamos cuando usamos el ejemplo de los hijos de militares. ¿Se acuerdan cuando los hijos de militares, ellos pensaban que su padre ya se iba a ir y no se estaba yendo? Estaba yendo la mamá, estaba yendo nada más al supermercado, pero él pensaba que el niño piensa que se va y le agarra a la mamá, al papá y no le deja ir, ¿verdad? Esa es una actitud de control. Y es allí cuando usted dice, pero ¿por qué esta persona es tan controladora? Y en las relaciones matrimoniales se puede dar eso, que hay un cónyuge que controla a su pareja, al punto que le pone incluso hasta un GPS en el auto, porque quiere en su carro, porque quiere ver dónde va. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos temas? ¿De dónde vienen esos problemillas, por decirlo así? ¿Por qué no hay confianza? Esta herida por rechazo viene de la infancia y esta persona básicamente se cierra, ¿verdad? Se cierra, no es una persona abierta. Usted puede conocer personas que usted habla con ellos y son muy honestos, son muy transparentes, y hay otras personas que son muy cerradas, ¿sí? Y pareciera que tienen como un escudo, ¿no? Y se protegen y no quieren que se metan con ellos. La pregunta es ¿por qué? Y ahí tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Y esta persona evita el apego para no volver a sufrir, básicamente. No quiere sufrir. Entonces no quiere que le hagan daño, y es por eso que mantiene una distancia del resto de las personas, ¿verdad? Mantiene la distancia y se esconde en una especie de refugio para evitar ser herido. Entonces, en muchas situaciones así, personas experimentan esto porque han tenido profundos traumas, ¿verdad? Profundos traumas. Y una muestra del déficit de amor es la historia de Luisa, es una historia ficticia. Luisa era una joven callada y retraída. Aunque era atractiva, ella evitaba mirar a los ojos a los demás. Y siempre andaba con la cabeza gacha. Se notaba que cargaba una tristeza profunda. Ella creció en un hogar donde no recibió amor. Sus padres eran exitosos y exigentes, pero fríos. Nunca hubo abrazos
nunca hubo palabras de cariño ni tiempos juntos, no pasaban tiempos como familia. El único lugar donde Luisa sentía algo de afecto era su muñeca. Pasaba horas abrazando a su muñeca, hablándole como si fuera su amiga. Un día su padre entró en su cuarto y le dice: Luisa, tu madre y yo hemos tomado la decisión de que te vamos a comprar una muñeca nueva. Porque esa muñeca que tienes es muy vieja, está fea, la vamos a echar a la basura. Ella grita, ¿no? Dice: no, yo quiero mi muñeca, no quiero una muñeca nueva. Yo quiero mi muñeca, porque yo la amo, qué sé yo. Bueno, días después, como él había prometido, el padre, cuando estaba durmiendo, Luisa entra, mientras ella duerme, toma la muñeca a la basura y le deja una muñeca nueva. Para Luisa, ella era todo su consuelo. Ante la falta de amor, ella simplemente se aferraba a su muñeca. Cuando ve que ya no la tiene, simplemente ella llora y ahí ella desconsoladamente se queda en su cuarto y vamos a ver cómo concluye la historia. Hay dos acciones por el déficit de amor. Y eso es lo que vamos a enfatizar hoy día y vamos a enfatizar en hoy y la próxima clase. Cuando una persona experimenta el déficit de amor o la necesidad de ser amada o amado, hay dos caminos que uno puede tomar. Uno es la rebelión y el otro es el rechazo. Y hoy vamos a hablar del rechazo, de cómo actúa el rechazo en la vida de una persona y cómo le puede hacer daño a una persona. Ahora, el diablo es el que trabaja para llevarnos a estos estados e influenciar y movernos, digamos, la campanilla en un sentido para tratar de atraernos a estas cosas que son negativas, ¿no es cierto? Ahora, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, hay un versículo que lo tienen en su hoja y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Me acuerdo de una perrita, no me acuerdo el nombre ahora, la verdad que se me fue el nombre, que pasó hace tantos años. Yo estaba preparándome para ser misionero, ser pastor, allá en Chile. Y en el centro de capacitación era un campo grande, eran hectáreas y hectáreas de terreno, ¿no? Y allí el centro de capacitación tenían casas donde podíamos vivir y también salas donde uno estudiaba, qué sé yo, era como un internado. Y allí estuve yo con mi esposa también. Y me acuerdo que una vez una de las profesoras, una hermana de Nueva Zelanda, ella trajo una perrita que la encontró en la calle, la encontró en el campo, por ahí tirada en un lugar. La subió a su carro y la llevó ahí al centro donde vivíamos nosotros. Y yo me acuerdo que esa perrita cuando llegó así, toda como con una, si la pudiera describir así, ¿no? Como acurrucada sería, agachada, no levantaba su cabeza, la cola entre las piernas, y asustada y temerosa, y así andaba. Y me acuerdo que esa perrita anduvo así por, no sé, digamos un mes, no recuerdo exactamente cuánto, hasta que todo el mundo le empezó y ya le conocíamos el nombre, qué sé yo, no me acuerdo el nombre de la Laika, digamos, por decir, Laika. Y todos la veíamos: hey Laika, hey, ¿cómo te va? Qué sé yo, y algunos le hacían cariño. Obviamente que la misionera que la trajo, la profesora, ella le hacía cariño, la tenía en la casa, le daba comida, la cuidaba, ¿no? Y de repente esta perrita Laika ya no estaba así, de pronto ya empezó a subir. Y era impresionante, como al cabo de un mes o un tiempo, ya uno veía que la perrita se imponía, ¿no? Y ladraba, ¡guau, guau, guau, guau! Ahora, no hay que ser no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de estas cosas, en haber leído un libro de psicología para entender qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué recibió esa perrita? Es muy simple. Amor. Esa es la palabra clave. Ahora, estoy usando un ejemplo de un animalito, nosotros no somos animalitos, ¿no? Ahora, en el caso de un ser humano, ¿cuánto más que nosotros somos hechos a la imagen de Dios? Si a nosotros nos maltratan, nos dicen palabras negativas y nos ofenden, ¿qué va a pasar? Obviamente, ¿no es cierto? Usted sabe lo que va a pasar.
nuestra conducta no va a ser correcta y de pronto vamos a empezar a transmitir la misma cosa. No sé si usted escuchó esto. No, es que mi mamá, la pobre, ella no me trató bien a mí porque a ella la trataron mal. ¿Escuchó eso, no? Como una cadena, ¿no? Usted menos amor, ¿cuánto es? 0. Nada, 0. ¿Eh? Yo, usted, más amor, gozo. Mire lo que dice la palabra en Gálatas 5:22, usted lo tiene ahí en la hoja. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero el primero que menciona ahí, Espíritu es amor. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando usted llega a conocer a Jesús, el Espíritu Santo entra en su vida y le demuestra el amor en su corazón, y usted empieza a sentir y a experimentar la presencia de Dios, y usted empieza a experimentar la presencia del Padre a través del Espíritu Santo. Usted empieza a entender que el Padre Celestial le ama incondicionalmente, que usted no tiene que llegar con un 100 para que Él le diga, ah, hija, yo te amo. Hijo, qué bueno, qué inteligente que eres y ahora yo te amo. Que no necesita eso. Aún si tiene un 3 o un 0 todavía, Dios, el Padre, le ama porque Él ha escogido amarle. Él eligió amarle incondicionalmente, sin importar lo que usted tenga, haga, sea, ¿verdad? Yo a veces no es que me da risa, a veces me incomoda, veo por ahí en lugares unos diplomas impresionantes, ¿no? Ingeniero, abogado, qué sé yo, está bien, pero a veces uno dice cuánto de eso es la identidad de esta persona, ¿no? ¿Qué tal si le sacamos el diploma? A ver qué queda de la persona, ¿no? Realmente nosotros no es que dependemos de un diploma, de un título, o de la casa más grande que tengo, o del carro más bonito que tenga. No dependemos de esas cosas. Deberíamos depender única y exclusivamente del amor de Dios. Y que Él me ama y me acepta tal como soy. Aquí en la figura de autoridad, como usted ve, tenemos que entender esto. Dice ahí figuras de autoridad porque el Señor pone su plomada sobre nuestro corazón como una figura de autoridad. Pero también Él ha establecido figuras de autoridad en esta tierra. ¿Quiénes son las figuras de autoridad en esta tierra? Después de Dios, nuestros padres. Y si nuestros padres no están alineados con la imagen de Dios, con la voluntad de Dios, ¿cómo van a educar? ¿Cómo van a enseñar? Va a ser difícil, ¿no? Va a ser complicado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestras figuras de autoridad no nos educan bien o no enseñan bien a sus hijos, se puede producir que la plomada que tiene que venir en el medio se abre a los dos lados, una con una plomada de rechazo, que es vamos a decir una actitud más pasiva, o de rebelión, que es una actitud más agresiva, que eso es lo que vamos a ver ya dentro de un ratito. Para terminar la historia de Luisa, mientras ella dormía, le quitaron la muñeca, le pusieron una nueva. Cuando ella ve que ella recibió la muñeca nueva, estaba devastada. Ya no quedaba nada que valiera la pena amar. Ese fue su sentir interno, ¿verdad? Este suceso la marcó para siempre, ¿ya? Y cuando llega a la adolescencia, porque ella era niña, cuando llega a la adolescencia, comenzó a buscar amor en los lugares equivocados. Tuvo múltiples experiencias sexuales y eventualmente se vio en el camino a la prostitución. Esa es la experiencia de Luisa. Se sentía sin valor, sola y desesperadamente necesitada del amor verdadero. Básicamente Luisa, si tuviéramos que ponerlo en una comparación, ella se convirtió en esa pequeña muñeca rota buscando ser amada. ¿Y cuántas mujeres, cuántos hombres viven esta experiencia? ¿Cuántos? Esta es una historia ficticia, pero que puede ser una historia real, y de hecho es una historia real en el mundo en que vivimos, porque vivimos en un mundo totalmente roto, un mundo totalmente quebrantado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con Luisa? Si ella logra entender el amor de Dios y logra entender quién es el Padre Celestial y que la ama, ella va a poder entrar y ser restaurada en su corazón profundamente. Y el Señor le va a restaurar. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿qué hacemos con el dolor que experimentamos? ¿Qué hace usted con el dolor que experimenta? Muchas veces con el dolor que experimentamos podemos adquirir hábitos. ¿Hábitos como para qué? Hábitos para calmar nuestro dolor. Porque tenemos heridas. Entonces,
queremos calmar ese dolor y queremos apagar ese dolor interno. ¿Y cómo se hace? Bueno, se puede hacer con alcohol. Muchos de los casos de los alcohólicos, si uno indaga y uno entra profundamente, es que hay situaciones internas que a lo mejor no las están contando. ¿Qué pasa con el drogadicto? Conozco un caso, lo voy a hablar en términos generales. Esta persona que está en la droga, cuando era niña fue abusada sexualmente. Y hay un dolor profundo en su corazón. Y mientras no sane esa herida profunda y no sea capaz de abrir y estar dispuesto a recibir la sanidad de Dios, es difícil, es complicado. La droga, el alcohol, el sexo, puede ser la comida. Tenemos dos tendencias al construir nuestra vida cuando experimentamos el déficit de amor. Ya lo hemos dicho, pero ahora ya lo vamos a remarcar directamente. Una es el rechazo, que es pasivo, y la rebelión, que es una actitud más agresiva, ¿no? Ahí ustedes ven el dibujo de la plomada, la figura de autoridad. Vamos a ver ahora vamos a entrar a la figura del rechazo, el ladrillo, digamos, la pared de rechazo. Y en este pared de rechazo vamos a hablar rápidamente, voy a ir volando, ¿no?, de 14 ladrillos que construyen esta pared. Estos ladrillos que quieren tomar, o esta pared que quiere tomar el lugar verdadero, el lugar de la verdadera plomada. Hay un pasaje allá en 1 Samuel 15:17, donde dice así: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Quién era este? Este era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Dios lo levantó y lo eligió y lo puso como el líder de la nación de Israel, porque el pueblo estaba pidiendo, danos un rey, y el profeta Samuel era el que estaba gobernando, digamos, en el nombre del Señor, y Samuel ora al Señor y bueno, finalmente Dios le dice, ya, le voy a dar un rey. Quiero que vayas y unjas a Saúl. Ungió a Saúl y lo llamó como rey. Y empieza Saúl a gobernar, primera vez, nunca habían tenido rey, Israel. ¿Y qué pasó con Saúl? Cuando Dios le da una orden de hacer algo, él desobedeció. No cumplió la palabra del Señor. Entonces llega un momento en que Saúl empieza a demostrar su desobediencia, su rebeldía, su orgullo, y Dios dice esto: ¿ah? Yo te puse como rey, has sido hecho jefe de la tribu, de las tribus de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta? Y bueno, antes de eso, Dios le dice, yo voy a elegir, o yo ya he elegido a alguien conforme a mi corazón, que ese era el rey David, ¿ya?, al que él eligió y lo llamó para ser el rey de Israel, en reemplazo del rey Saúl. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Miren lo que dice el versículo 30 ahí en su hoja. Cuando le habla Saúl al profeta Samuel, no está en el texto ahí, pero que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo Saúl? Habla bien de mí frente a los ancianos de Israel. O sea, en otras palabras, habla bien de mí porque yo quiero tener una buena reputación. ¿Estaba interesado en realmente agradar a Dios, Saúl? No, para nada. Yo diría que este hombre tenía un problema, si tuviéramos que ponerlo en este contexto, un problema de rechazo serio, muy serio. ¿Eh? Entonces, piense usted en una situación en la niñez cuando sintió o percibió que no lo amaban. Yo creo que todos hemos sentido hemos tenido esa sensación de falta de amor de papá, de mamá. Entonces vamos a hablar del primer ladrillo de este muro. Y el primer ladrillo que vamos a poner aquí, y usted lo ve en su dibujo, es el ladrillo de la tristeza. Tristeza. Miren lo que dice este texto en 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este versículo nos está diciendo que la tristeza según Dios es una tristeza saludable, que es sana, y que nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Cuando uno se entristece por el pecado, uno llega al punto de decir, perdóname Señor, me arrepiento de mi pecado. Y esa es una tristeza sana. Nos hace reconocer el pecado, pero con esperanza y dirección hacia Dios. Esa es la tristeza que es sana. Produce cambio, sanidad y vida. Pedro, cuando lloró amargamente, él se arrepintió.
porque había negado al Señor 3 veces, ¿no? Pero se arrepintió. Eso es una tristeza que es movida por Dios, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero, ¿qué de la tristeza del mundo? La tristeza es una tristeza sin salida, sin fe, sin redención. ¿Qué produce la tristeza del mundo? Culpa, condenación y desesperación. Ejemplo, Judas. Judas traicionó al Señor, lo vendió por unas cuantas monedas, y cuando él se arrepintió, entre comillas, porque no se arrepintió realmente, toma las monedas, se las echa a los religiosos, ¿y qué hizo después? Fue y se ahorcó, ¿verdad? Y murió reventado, según los 2 textos, ¿no?, que tenemos en la palabra. Entonces la tristeza, podemos decir que la tristeza muchas veces puede estar conectada con las expectativas no cumplidas. Yo tengo una expectativa de algo y no se cumple y caigo en un valle de tristeza, ¿verdad?, de pena. Y la tristeza puede realmente anularnos o bloquear nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones, ¿verdad? Y eso puede estar relacionado con la pérdida de una pareja, el engaño de una pareja, un fracaso educativo, qué sé yo, podríamos nombrar 1000 cosas, ¿no? En la cual la tristeza puede tomar control de mi vida. Ahora, el Señor, lo que nos dice en Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si nosotros experimentamos y hemos entrado en el valle de la tristeza o en el sendero de la tristeza, en el camino de la tristeza, como queramos decirlo, siempre hay la esperanza de venir al Señor, quebrantarnos delante de Él, pedir perdón y decir, Señor, perdóname, porque no estoy confiando en ti, no estoy caminando en fe, en base a lo que tú quieres que yo viva. El paso de fe es entregar a Dios esa tristeza acumulada, cualquiera que sea, ¿verdad? Y a veces la podemos vivir por años, ¿eh? Estas cosas pueden estar guardadas en nuestros corazones y podemos estar viviéndolas día tras día como un calvario. Lo que haya sido la experiencia, ¿no? Lo que haya sido. Entonces, el primer ladrillo en este muro de rechazo es la tristeza. El segundo, la autocompasión. Ahora, la autocompasión no es solo un mal hábito emocional, realmente es un pecado espiritual. ¿Qué es la autocompasión? Podríamos decir que es una forma de autoconsolación centrada en uno mismo que surge tras una decepción, fracaso o herida. Entonces, en vez de correr hacia Dios, la persona vuelca sobre sí todos sus pensamientos y dice cosas como, nadie me entiende, yo no merezco esto, siempre me pasa a mí. ¿Ya? Y esto puede darse en una relación de pareja. Y créanme, que yo que estoy casado con mi esposa, ¿no es cierto? A veces el niño pequeño que tengo dentro de mí, porque alguien decía, todos tenemos un niño pequeño dentro de nosotros, todos. En algún momento salen esas reacciones infantiles, ¿verdad? Y de repente yo me empiezo como a, ¿por qué mi esposa no hace esto para mí? Una actitud egoísta, ¿no? Y de autocompasión, pobrecito de mí, que ella no me hace esto para mí, pobrecito, ¿verdad? Y me empiezo a autocompadecer. Y de repente tengo que reaccionar y decir, pero en el nombre de Jesús esto no está bien, ¿no? Porque el enemigo está poniendo estos pensamientos, ¿no? Y mi carne, porque también uno lucha con la carne, el yo interno, que a veces nos creemos que somos dioses, ¿no? O que somos casi como emperadores o sultanes de esta tierra, ¿no? Entonces necesitamos volver a nuestro centro, que es la voluntad de Dios, y volvernos delante del Señor y arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces la autocompasión, aunque parezca inofensiva, convierte el dolor en una excusa de poner el yo en primer lugar, en el centro, e impide la sanidad real y la sanidad verdadera que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. ¿Qué hace la autocompasión? Cierra el corazón al consuelo de Dios.
¿verdad? La autocompasión necesita consuelo externo constante. ¿Qué necesita? Afecto, atención, validación, elogios. Y a veces estas cosas, créanme hermanos y hermanas, que ocurren en la iglesia. Uno dice, pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué a veces hay disputas, hay peleas entre hermanos? Muchas de esas situaciones que se dan en la iglesia tienen que ver con esto. Es porque en la iglesia tenemos enfermos emocional y espiritualmente que todavía no están sanos. Entonces la hermanita X se pelea con la hermanita Y. La hermanita P se pelea con la hermanita O. ¿Verdad? Claro, yo como pastor ahí estoy tratando de lidiar con eso, ¿no? Entonces, como el enfermero, ¿no? Como el doctor. Entonces, y yo sé que como pastor, y yo observo, escucho, miro y digo, aquí hay que hacer cirugía profunda, ¿no? O aquí hay que poner un ungüento especial. Y bueno, el Señor me puso en esa posición para ayudar a la iglesia, ¿no? Pero entonces yo lo que quiero remarcar es que todos tenemos que ser conscientes que es muy probable que necesitemos que el Señor sane las heridas de nuestro corazón, ¿verdad? Tristeza, autocompasión, ¿verdad? Y lastimosamente la autocompasión, ¿qué hace? Manipula. Una madre manipula a su hijo. Un padre puede manipular a su hijo también. Una esposa puede manipular a su pareja, a su esposo. Una esposa puede manipular a su... Y al revés, ¿no? Y así viceversa. ¿Por qué es pecado la autocompasión? Básicamente porque desconoce el carácter de Dios como nuestro consolador verdadero. Yo no necesito estar autocompadeciéndome, pobrecito de ti, pobrecito de mí, mírenme a mí, sino que el enfoque tiene que estar puesto en Dios. Y cuando yo tengo mi enfoque en Dios y cuando miro a Dios y yo me rindo al Señor, es ahí cuando viene el poder de Él a actuar en mi corazón y cosas empiezan a cambiar en mi vida. La actitud correcta es tener un corazón agradecido para pelear contra la autocompasión. Cuando empiece la autocompasión a trabajar en su corazón, dele gracias al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El consejero debe enfrentarla si usted descubre que hay alguien que está lidiando con la autocompasión y usted está hablando con alguien como líder, como un hermano en Cristo. La autocompasión hay que enfrentarla. Hermana, si usted tiene confianza con el hermano o la hermana, dígale, hermana, me parece que estás cayendo en una actitud de autocompasión. Dale gracias al Señor. Como dice en Efesios 4:27, no le den lugar al diablo. No darle lugar al diablo. Ahora, hago un paréntesis. Eso no significa que si usted está pasando un momento difícil o está experimentando algo complicado, usted no va a abrir su corazón y pedir oración. No estoy hablando de eso, ¿no? La autocompasión es otra cosa, distinta, ¿no? Tercer ladrillo, depresión. Tristeza, autocompasión, depresión. ¿Qué es la depresión? Podríamos definirla como el grito del corazón pidiendo que hagas algo. La depresión es nuestra reacción ante una pérdida. Dejamos de generar ideas, tenemos problemas de concentración, de culpa, de autocondenación, de menosprecio de uno mismo. Esa es la depresión. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Elías? Elías el Señor lo había usado para un milagro poderoso. Cayó fuego del cielo y vino sobre un altar, se quemó el holocausto que se había puesto allí para demostrar que el Señor, Jehová de los ejércitos, es el más poderoso versus los sacerdotes falsos que habían ahí. Dios hizo un milagro poderoso. ¿Y qué pasa? Ahora encontramos a Elías huyendo, escondiéndose. Mire lo que dice acá en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 4. Luego se internó en el desierto después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Basta, dice, le dijo al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué le pasó a Elías? Sí, primero no es que él hizo caer fuego del cielo, fue el Señor el que hizo caer fuego del cielo, pero él fue el que oró y dijo, Señor, haz que tu obra se haga aquí. Cayó fuego del cielo. Dios trabajó a través de él. Y aquí está pidiéndole al Señor que le quite la vida. También hay la experiencia de Moisés.
en el Antiguo Testamento, allá en Números capítulo 11, yo les narro rápidamente la historia. El pueblo de Israel está pidiendo que el Señor les provea, les dé carne, porque están cansados de comer maná. Queremos carne, Señor. Allá en Egipto comíamos manjares, comíamos las mejores comidas. Mira en el desierto, todos los días, maná, 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 maná. Danos carne. Y Moisés dice, pero ¿hasta cuándo voy a soportar a este pueblo rebelde? Dice. Él es el pastor de los judíos, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a aguantar a estos rebeldes que nunca están contentos con nada? Y aquí está la respuesta de Moisés. Aquí es lo que le está diciendo el Señor. Te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos. Bueno, esto es un paréntesis. Esto nos indica que ser líder en el reino de Dios no necesariamente es, como se dice en inglés, piece of cake. Hay momentos difíciles también. Los pastores a veces tenemos momentos complicados en los que necesitamos conversar con el Señor. Y hay momentos difíciles. Es ahí donde yo les pido, oren por los pastores, ¿verdad? Porque somos débiles, igual que como un ser humano cualquiera. La diferencia es que si tenemos una investidura y un llamado de parte del Señor. Pero eso no significa que somos superhombres, porque no es así. También somos pecadores como todos los pecadores. Y necesitamos que el Señor nos proteja y nos guarde, ¿no? Muy bien. Cuando usted escucha el ruido de un ruido raro en su motor, en su carro, ¿qué tiene que hacer? Arreglarlo, ir al mecánico, ¿verdad? Hay que ir al mecánico para chequear a ver qué está pasando, ¿verdad? Ahora, la depresión nos está hablando de algo. La depresión algo nos quiere decir. Cuando viene esta emoción, ¿eh? Cuando empiezan a aflorar estas emociones en nosotros, algo está ocurriendo. Cuarto ladrillo, la apatía. ¿Qué es la apatía? Es el corazón básicamente insensible. La apatía es una condición emocional y espiritual en la que la persona muestra una falta total de interés emocional o una preocupación por las cosas en general. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta la apatía? Una indiferencia profunda. La persona no se conmueve con nada por lo que ocurre a su alrededor y ni siquiera ante hechos importantes o dolorosos. Entonces en la iglesia a veces se da que aquí yo estoy pero casi gritando aquí adelante y de repente yo me doy cuenta que percibo como una apatía tan terrible que no hay respuesta de nada. Hacemos un llamado, hermanos, vamos a ir a predicar el evangelio o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cero respuesta. Ahí está actuando la apatía, ¿verdad? La indiferencia. La falta de respuesta emocional. No hay alegría, ni tristeza, ni entusiasmo, ni dolor. El corazón parece adormecido o insensible. Y eso es lo que tenemos que orar al Señor. Señor, no permitas que yo caiga en una actitud apática frente a ti, que yo pueda ver tu gloria y yo pueda experimentar en mi corazón tu grandeza, tu poder, todo lo que hiciste por mí, me salvaste, me diste nueva vida, me sacaste de donde yo estaba, me trajiste de donde estoy, Señor, gracias. Permite que yo pueda alabarte y adorarte, qué sé yo. También se podía definir como inmovilidad interior. Aunque por fuera parece muy bien la persona que está tranquila, qué sé yo, pero por dentro hay una desconexión con la realidad emocional. Está desconectada esta persona. Entonces, y no solamente una desconexión emocional, puede ser una desconexión incluso en lo espiritual también. Y es un estado peligroso porque se apaga la sensibilidad del Espíritu Santo. La apatía apaga lo que el Señor quiere hacer. Y nos podemos volver ciegos, ¿verdad?, ante el sufrimiento, ante el pecado. O sea, yo veo personas, digamos, voy a Washington D.C. y veo todo lo que ocurre ahí y yo soy totalmente indiferente. Está bien, no me importa. Escucho las noticias, veo las noticias y estamos viendo crímenes, estamos viendo asesinatos, estamos viendo, qué sé yo, el aborto, como que el aborto ya es normal. Ya un político dice, se están matando niños en Gaza. Ok, está bien. Y el mismo político después dice, y voy a implementar una ley de aborto. Ok. Como que no cuadra, ¿no? No cuadra. El Señor nos llama
a reprender y a rechazar esta actitud apática. Y el Señor, de hecho, en Apocalipsis le habla a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, 15 al 17, cuando Él reprende a esta iglesia y les dice, ustedes no son ni fríos ni calientes, ustedes son tibios, por lo tanto los voy a vomitar de mi boca. Es fuerte lo que le habla a la iglesia de la Odisea, ¿no? Una iglesia que estaba experimentando dificultades. Entonces, esta primera categoría de ladrillos que ya hemos visto, aquí están enfocados en las emociones. La segunda categoría de ladrillos están más enfocados en el intelecto, en la mente, ¿ya? Y el siguiente, que es el quinto, es la inferioridad, el ladrillo de inferioridad. Este es un engaño para nuestra mente por parte del diablo. Y la raíz de la inferioridad es el rechazo. Pregunta, ¿cómo nos sentimos frente a otras culturas que parecen superiores? ¿Cómo nos sentimos de repente frente a una autoridad? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, algunos de los síntomas manifestados por una persona que se siente inferior hacia los demás, ¿qué son? ¿Le gusta llamar la atención hacia sí misma o hacia sí mismo? ¿Cree que nunca hará o dará lo mejor de sí mismo? ¿O le gusta destruir la imagen de otros para resaltar la suya? O sea, hablar mal de otros para yo subirme, ¿no? Si los otros son esta persona, esta dama, el arroz lo cocina muy mal, ¿no? Es asqueroso el arroz que cocina. Pero no, el arroz le queda salado y tiene un sabor, pero ni te digo, parece comer grasa de carreta, ¿no? Pero no digo que el arroz mío me queda bien, pero ¿qué estoy en el fondo, qué estoy tratando de decir? ¿Verdad? Esa es la idea, ¿no? Soy mejor. Por supuesto, yo soy mejor. Y en el fondo usted sabe cuál es el problema, es la inferioridad, ese sentido de sentirme inferior. Y que tiene mucha relación con el rechazo, obviamente, ese es nuestro tema central, ¿verdad? Y con la inseguridad también, ¿verdad? Van interconectados. Lucas 8:11, 18:11 nos dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No, esta es una oración tremenda, ¿no? Esta oración es como para ponerla en un cuadro de bronce, ¿no? Con barras de oro. ¿Quién era este? Este era un religioso que estaba orando en el templo y al lado había un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los despreciados del pueblo. Ellos le cobraban impuestos a los judíos, a su misma gente de su pueblo. Es como ustedes que son peruanas, ¿no es cierto? Que un peruano esté cobrándole impuestos a ustedes para dárselo después a otro país, ¿no? Y él dice, Señor, yo soy tremendo, yo hago tantas maravillas y no soy como este ladrón que está aquí, ¿no? Casi, yo creo que hasta lo apuntó con el dedo, ¿no? Entonces, muchas veces la inferioridad se manifiesta de esa manera, ¿no? Se manifiesta de esa manera. Siente envidia hacia otros, se dedica a alguna actividad que le puede ayudar a ocultar su inferioridad, ¿ya? A veces no quiere ser muy visible porque no se siente seguro, qué sé yo. Se intimida fácilmente, así actúa la inferioridad. Muy bien, el próximo ladrillo es la inseguridad. La inseguridad es el resultado del déficit de amor y el rechazo que se recibe en la niñez, lo que venimos diciendo ya desde el principio. Entonces, en cambio, la seguridad está relacionada directamente con el amor que recibimos en el pasado. Si nosotros ponemos dos personas que han vivido, digamos, uno se ha criado en una casa donde ha hecho afirmaciones positivas y le han dado palabras de ánimo, de fortaleza, le han proyectado el futuro, qué sé yo, lo han guiado, etc. Y ponemos a otro muchacho que por el contrario recibía todo negativo, los padres ni se interesaban en él, lo descuidaron, etc. Si usted compara, obviamente que va a haber una diferencia. Ahora, yo quiero hacer el paréntesis aquí y remarcar esto que es muy importante. Todos somos pecadores, independiente de si vivimos en un buen hogar o en un mal hogar. Todos somos pecadores. Todos somos egoístas. Todos somos rebeldes. Todos somos orgullosos. ¿Ya? No hay diferencia. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, ¿verdad? Hay, sin duda, que hay diferencia, pero nadie es menos o más pecador que el otro, ¿ya? Eso es importante que lo remarquemos.
Los dos necesitan de Cristo. La inseguridad puede ser un problema para nosotros como cristianos, o puede ser un problema para personas que han tenido dificultades y han tenido un déficit de amor en su vida, ¿ya? El séptimo ladrillo es el fracaso, ¿ya? ¿Escuchó esto? Eres un bueno para nada. Esto lleva a sentir profundos sentimientos de incapacidad. Yo la verdad, honestamente, he tenido que luchar por muchos años con esta sensación de incapacidad. Ustedes, como ya les he contado, yo me crié un buen tiempo en la calle, ¿no? Antes de llegar a vivir con esta familia adoptiva. Y yo recuerdo que cuando me fui a estudiar para ser misionero, pastor, una vez me pidieron que yo predicara. Y yo no quería, pues, porque tenía terror. Yo temblaba. Y la primera vez que yo me paré, así como con ustedes, era un grupo más o menos, yo creo que era casi todo esto lleno, pero era una casa. Y era una casa que tenía como un pasillo largo y estaba lleno de gente. Y era más bien un estudio bíblico, no era una predicación. Y fue mi primera vez. Yo no sé cómo lo hice. Lo único que yo recuerdo es que yo sudaba. Sudaba y sudaba y sudaba y sudaba. Y internamente me sentía avergonzado porque yo sabía que estaba sudando y que ellos me estaban mirando como yo sudaba. Y era un grupo de hermanos pentecostales. Entonces yo escuchaba, ayúdalo Señor, fortalécelo Señor, oh Señor, dale de tu gracia. Porque los hermanos pentecostales oran fuerte, ¿no? Y aun cuando uno está hablando, ellos también oran, ¿no? Señor, fortalécelo. Más nervioso me ponía, porque yo sabía que estaban orando por mí, porque ellos veían que yo estaba en problemas, ¿no? Estaba nervioso, qué sé yo. Bueno, esa fue... Y yo creo que eso tenía mucho que ver con mi infancia, por cómo mi padre me formó, ¿no? En ese sentido. Y yo tuve que pelear fuerte contra eso y empezar a atreverme a ser valiente. Y bueno, el valor que el Señor le da a uno cuando llega a Cristo, por supuesto, y el Señor fue sanándome, y con el tiempo, y miren dónde ando, ¿no? Yo, de hecho, a un amigo que tengo acá, que ustedes lo conocen, a Roberto Amsler, le digo, ¿te puedes imaginar? Roberto, le digo, tú que me conoces, en mi niñez yo estaba en la calle y ahora estoy en Washington, D.C., predicando en inglés en una iglesia gringa, ¿verdad? Es la obra del Señor. Es un testimonio que para la gloria del Señor, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien, entonces el fracaso, podríamos decir que el fracaso nos lleva a sentimientos de incapacidad, como ya lo dije, y es como si una voz le dijera, no lo vas a poder hacer, lo haces mal y no te va a salir bien. Ahora, fracasar no significa ser fracasado. El fracasar en algo que usted está emprendiendo a veces tiene un efecto positivo. Porque uno puede depender más del Señor. Y yo he fracasado. He fracasado un par de veces en cosas que he hecho. Y eso me ha llevado a depender más de Él y me ha llevado a entender que las cosas no necesariamente a veces son como yo las quiero hacer, sino como el Señor quiere. Y he tenido que aprender lecciones. Entonces fracasé, digamos. Pero no soy un fracasado. En el Señor nunca fracasamos, porque Él nos está guiando y dependemos de Él. Y donde quiera que vamos es la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Donde Él nos está llevando, si es que estamos en oración y estamos buscando su voluntad. Romanos 8:37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ya? Usted es una más que vencedora, somos más que vencedores si estamos en Cristo Jesús. Después vienen otros ladrillos que están más enfocados en el alma o en el espíritu, y estos son ladrillos que pueden ser un poquito más pesados y más complicados, ¿no es cierto?, cuando una persona llega a este estado. El espíritu y el alma humana es la parte que nos conecta con Dios, ¿ya? Porque están las emociones, está la mente, el intelecto, ¿verdad? Y está el alma. La palabra dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Pongámosle la vela de Jehová, por usarlo como una ilustración, ¿ya? Si nosotros ponemos una vela prendida, ¿ya? Y esta vela, cuando una persona empieza a estar alineado a la plomada de Dios, esta vela se empieza poco a poco a apagar, se empieza a consumir, ¿verdad? Y el rechazo
afecta el espíritu, afecta el ser, afecta el alma, el interior. Entonces, aceptar el rechazo una y otra vez puede apagar la llama del espíritu. Cuando asumimos que el rechazo es normal en nuestra vida, el interior se empieza a oscurecer o a apagar. Y esto especialmente ocurre cuando nos alineamos con las mentiras del enemigo, con las no verdades de Dios. ¿No? Y estos 3 ladrillos que están ahí en su hoja son el debilitamiento, la extinción gradual y finalmente un espíritu apagado. Yo he visto personas en mi andar del ministerio, más de 35 años, en esta situación. Personas apagadas. Personas que ya han pasado por todos estos ladrillos que ya mencioné y que prácticamente ya están en el punto, en muchos casos, de suicidio. Porque el rechazo lleva al suicidio. Cuando una persona ya llega a este punto es que ya es crítico, ¿verdad? Donde hay desaliento y desesperación. Y Satanás usa la desesperación y el desaliento como una de sus armas más poderosas para destruirnos. Y cuando alguien está desesperado, ya no pelea. Pierde la esperanza. Cuando una persona ya pierde esperanza, ya no hay nada más que hacer. Hasta allí nomás podemos llegar, ¿verdad? Y hay una historia ficticia. Una noche Pedro recibe una llamada. Su amigo Juan ha sido arrestado. Su pecado oculto salió a la luz, la vergüenza pública, la culpa y el autorrechazo lo hunden. Su espíritu está como una vela, casi se apaga, como recién lo mencioné. En su desesperación piensa que su vida ya no vale nada, no vale la pena, pero sus dos amigos lo acompañan, se ponen a su lado. No lo excusan, no lo justifican, pero tampoco lo condenan. Se ponen a su lado. Le llevan gracia, oración y verdad. Hasta que un día, mientras él ora, Juan susurra: Señor, perdóname, me arrepiento por mi pecado. Y él puede decir: Abba, Padre. Usted sabe que la palabra Abba, ¿verdad?, en el original significa Padre amado, papito. Es una expresión muy de amor, muy afectiva del Padre Celestial. Y esta persona, después de haber experimentado esta vergüenza o todo lo que pasó por causa de haber pecado, él se reconcilia con Dios y él le pide a su Padre Celestial que lo restaure, que lo perdone, que lo haga una persona nueva en un sentido, a pesar de que es un hijo del Señor. Ya no depende de la culpa, sino que ahora se basa en el amor de su Padre Celestial. Entonces, hermanos, hermanas, el rechazo y la vergüenza pueden apagar la vela del Espíritu, pero el amor del Padre puede volver a encenderla. Necesitamos del amor del Padre. Si hemos experimentado el déficit de amor y si tenemos una falta interna del amor de Dios, volquémonos al Señor. El salmista en el Salmo 143:11, ¿qué dijo? Aviva, oh Jehová, mi espíritu. Aviva mi espíritu. ¿Verdad? Que se encienda esa llama. Si se ha estado apagando, Señor, reenciéndela en mi vida. Que yo pueda vivir para ti. Y que podamos seguir la plomada de Dios. No la del rechazo, sino la plomada de Dios, que es la verdad absoluta. ¿Ya? La próxima vez vamos a hablar de la rebelión. ¿Ya? Porque dijimos que el déficit de amor nos puede llevar en 2 caminos. Rechazo, ¿verdad?, que es pasivo, y rebelión, que es agresivo. ¿Ya? El rechazo puede llevar al suicidio, ¿verdad? La rebelión puede llevar al homicidio, porque la rebelión es agresiva, ¿verdad? Entonces, la próxima vez vamos a hablar de este muro de la rebelión. Y para terminar, algunas preguntas. ¿Con cuáles ladrillos de estos yo me identifico? Recuerde las circunstancias por las que agregó esos ladrillos a sus murallas. Porque todos hemos construido de alguna manera una muralla en nuestra vida, con el pasar de los años. ¿Le afectan aún esas circunstancias hoy en día? ¿Qué podría hacer para cambiar esas distorsiones?
preguntas que quedan allí, ustedes se llevan su hoja y lo pueden analizar, meditar. Yo les animo a que lo vuelvan a revisar, que oren, que le pidan al Señor, Señor, muéstrame si hay algún ladrillo de estos que es el que es predominante. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas la importancia de no basarnos, sino depender y no fundamentar nuestra vida en estos ladrillos que son totalmente opuestos a la verdad y a la plomada divina. Señor, ayúdanos para que nuestra vida pueda caminar en la verdad, pueda caminar en la obediencia, pueda caminar, Señor, en esta verdad que es depender de nuestro Padre, depender de ti, Padre Celestial, y que podamos llamarte Abba Padre, que podamos llamarte Papito, como un verdadero papá que nos ama y que nos acepta, no por las cosas que tenemos, no por títulos, no por las cosas materiales que podamos poseer o por lo que nos dicen que somos o que tenemos, sino por quienes realmente tú piensas que somos nosotros, Dios. No por lo que piensan los demás, sino por lo que tú piensas de nosotros. Señor, gracias por tu amor y por tu verdad, porque nos edifica y nos fortalece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.